Saludos y bendiciones, familia en Cristo, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos continuando nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Un libro que a muchos tal vez les da miedo, se intimidan, pero es un libro precioso con promesas muy preciosas cuando ponemos el enfoque en la persona correcta. Cuando ese enfoque es en Jesucristo, wow, hay esperanza, hay ánimo, hay vida que nosotros recibimos de parte del Señor, en vez de ponerlo en la marca de la bestia, el anticristo, el dragón y todas esas cosas. Lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Al ir al transcurso de este estudio, pero bueno, sin perder más tiempo, por favor acompáñenme. Estamos en Apocalipsis, en el capítulo 2. Queremos iniciar con el versículo 8. Hoy nos toca una pequeña porción. No son muchos versículos, son un total de 4 versículos y queremos hablar sobre la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, por lo cual esta es dos de las 7 iglesias, esta es una de las dos de las 7 iglesias a las cuales no se les reprende, no hay ninguna reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra iglesia más, la iglesia de Filadelfia, y no hay ninguna palabra de desaprobación, de tengo en contra de ti tales cosas. No, en realidad es dos de las 7 a las cuales Jesucristo no encuentra nada en cuanto a qué reprenderlas. Sin en cambio les da ánimo, los consuela, los alienta. Y pues si vemos al extremo, una iglesia en particular, la iglesia de la Odisea, cayó en un extremo de ser reprendida por apostasía, ¿verdad? Había caído en una decadencia muy fuerte. Y entonces tenemos a 3 de las iglesias a las cuales son elogiadas y igualmente son reprochadas en diversos grados. Vamos a estar viendo eso en los próximos videos. Entonces, dice la palabra del Señor, voy a leer la porción primero y después regresamos verso por verso. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces regresamos al verso 8. Escribe al ángel, a la iglesia en Esmina, escriba al pastor, escribe al líder encargado en la congregación de Esmina. Entonces se dirige a la iglesia, a ese grupo de hermanos que se reunían específicamente dentro de la ciudad de Esmirna, en un lugar específico donde juntos adoraban, exaltaban al Señor, eran ministrados con la palabra del Señor. Jesús se presenta y dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Ahora, unas cosas que considerar de Esmirna: era una ciudad antigua, ¿verdad? Que era llamado la Corona de Asia. Correspondía o corresponde a la actualidad a la ciudad Izmir, Turquía. Um, lo que actualmente es la ciudad de Izmir, Turquía. Creo que hay cerca de unos 300.000 habitantes, más o menos, por lo que estaba viendo. Y era la ciudad más bella de Asia Menor. Era un centro para la ciencia, para la medicina. Siempre estuvo al lado del ganador. Durante las guerras romanas tenía estaban aliados a Roma, entonces Roma estaba venciendo en esos tiempos. Um, y por esa intensa lealtad que ellos le daban a Roma, ellos esto resultó en un culto al emperador como Dios. Llegó un emperador que no solo estuvo contento con que se le mirara como el líder, el gobernante, el que estaba reinando.
llegó al punto de decir, ¿sabe qué? Yo soy un Dios. Y llegaron y esto resultó, esta lealtad de ellos a Roma resultó en ellos adorando al emperador como Dios. Entonces vemos que 50 años después de la muerte de Juan, uno de sus discípulos llamado Policarpo, quien era el pastor de la iglesia en Esmirna, fue enterrado vivo a la edad de 86 años por negarse a adorar al César. Le decían, renuncia a Jesucristo y te vas a vivir. Y él dice, mira, mis 86 años jamás Dios me ha hecho un mal. Yo no niego mi Cristo. Yo no llamaré a César mi Kyrios. Jesucristo es mi Kyrios. Jesucristo es mi Señor. Y entonces el emperador romano Domiciano, este es el que reinó del 81 al 96 después de Cristo, fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor, bajo el título de Kyrios, de todas las personas que pertenecían o tenían lealtad al imperio romano. Y esto era como una prueba de lealtad pública, entonces no era algo que se hacía en secreto, más bien, de acuerdo a la historia de la iglesia primitiva, es que bajo el reinado de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Es aquí donde el Señor le da la visión de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al libro de Apocalipsis. Y una vez al año el ciudadano romano debía de quemar un porción de incienso en el altar de la divinidad de César. Y al hacer esto se le daba un certificado de garantía que había practicado su obligación religiosa. Y después de ahí, si tú eras musulmán, si tú eras ateo, no importara cuál fuera tu creencia, ellos no les importaba, podías hacer lo que tú querías, pero tenías que dar esta lealtad, tenías que ofrecer esta, este homenaje y rendir culto a César como Dios. Y claro, todos los cristianos tenían que hacer, lo único que los cristianos tenían que hacer para ser aceptados era quemar una porción de incienso y decir, César es mi Kyrios, César es mi Señor, y recibía su certificado y podían ir a adorar como quisieran. Entonces, esa era la cosa. La gente pensaba, bueno, es que Roma forzaba. No, no le importaba a Roma qué era tu Dios, cuál era tu creencia, pero sí le importaba que tú rindieras adoración a César y al hacer eso te dabas tu certificado y podías vivir tu vida como quisieras. Y a los cristianos eso no, esa no era esa no era una opción para ellos. Um, es algo precisamente que no harían ellos porque a ningún hombre le darían el título de Señor. Ese nombre estaba reservado para nuestro Señor Jesucristo y para Él solamente. Entonces ellos no se conformarían ni siquiera para la paz. Oh, bueno, para tener paz y no estar en problemas. No, no. Y por eso Jesús dice, yo soy el primero y el postrero. Jesús eligió este título en su aparición inicial desde el capítulo 1 cuando nosotros vimos esto, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, para hablar acerca de su carácter eterno. Entendemos que Dios no tiene principios ni tiene fin, ¿verdad? Y Él es el primero y el postrero. Estos títulos son títulos que solamente le pertenecen a nuestro Señor, porque Isaías 44 versículo 6 dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, su Señor de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Así de claro, así de simple. Entonces también él menciona la frase, el que estuvo muerto y vive y vivió. Jesús eligió este título igualmente cuando se apareció inicialmente a Juan para recordar a los cristianos en Esmirna que ellos servían al Señor resucitado, el Señor que venció la muerte, ¿verdad? Él fue victorioso sobre la muerte y la muerte no pudo detener a Jesús. Y tampoco puede detener a aquellos que ponen su confianza en Cristo. Entonces esa es una promesa gloriosa. Pero mira lo que dice el versículo 9. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, en medio de la tribulación, con frecuencia, nos preguntamos si Dios está interesado o si se preocupa por nuestra situación.
Y entonces nosotros al considerar esto, en medio de la tribulación, con frecuencia, muchas veces nos preguntamos si Dios está interesado, si se está preocupado por nosotros, por nuestra situación. Y dos veces aquí en el versículo 9 Jesús dice que sabe nuestra situación. Yo conozco tus obras, sé tu tribulación y tu pobreza. El Señor sabe acerca de nuestra situación. El hecho de que lo menciona también muestra que Él se preocupa por nosotros, se interesa por nosotros, aunque en la circunstancia y en la situación pensamos, llegamos a creer que no le interesa. Sí le interesa al Señor. Pensamos que nos ha dejado. No nos ha dejado el Señor. Él está ahí eh, en cualquier situación, en las buenas y en las malas. El Señor siempre está ahí. Por eso nosotros en las buenas y en las malas tenemos que ser agradecidos. Tenemos que buscar al Señor, no solo cuando todo está bien, no solo cuando nos enfermamos, no solo cuando necesitamos algo, no, en las buenas y en las malas. Más bien Él conoce todas nuestras aflicciones. Y es más, les dijo, yo conozco que ustedes están en pobreza. Su estado económico no está en la mejor situación y no estamos seguros cuál fue la causa de los problemas económicos, de su pobreza, de sus aflicciones, pero no importa cuál fue la causa, el Señor conoce y cuida de su rebaño y por eso él exclama, conozco tu pobreza, sí, estás pasando por momentos difíciles, pero tú eres rico. Esmirna es pobre en los bienes materiales, lo opuesto a la iglesia de la Odisea, que era rica en el aspecto de que la Odisea era rica, ¿verdad? En cuanto a económicamente, en posesiones y todo eso, pero al contrario, Esmirna, a pesar de ser pobre, materialmente, espiritualmente estaban enriquecidos. Y la Odisea era todo lo opuesto, en vez de estar enriquecidos en lo espiritual, estaban pobres, desaventurados en su vida espiritual, a pesar de sus riquezas. La pobreza, ¿verdad? Fue causada por su fidelidad a Jesús. Habían almacenado para ellos, ¿verdad? En su servicio, en su obra, en proclamar el Evangelio, en honrar a Dios, a pesar de sus circunstancias, estaban acumulando tesoros en el reino de los cielos, como nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 20. Esta congregación tipifica a los creyentes de todas partes como pobres, pero enriqueciendo a muchos. A veces nos encontramos en una situación económica no muy buena, tal vez hay escasez, tal vez pérdida de empleo, pero la cosa es esta. Aún así estamos bendecidos, aún así estamos enriquecidos en lo espiritual, en la vida eterna que Dios nos ha prometido, en las promesas de tener paz, de ser gozosos, de estar alegres, de estar confiando, no en algo, no en un ídolo, no en una estatua, no en algo que no nos puede ayudar cuando lo necesitamos, sino en alguien que está ahí en cualquier momento y dispuesto a ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, eso es algo muy importante. Como pobres, a veces estamos económicamente en dificultades, pero enriquecimos o estamos enriqueciendo a muchas personas. Estamos ayudando a las personas en bendecirlas, en compartiendo un versículo, en hablándoles una palabra de ánimo, orando por sus vidas. Y eso enriquece la vida de otros a pesar de nuestra situación económica. A veces como si no tuviéramos nada, a veces tal vez pienso es que yo no tengo posesión de muchas cosas, tal vez no tengo nada, pero en realidad lo poseemos todo por medio de tener a Cristo. Ahora también otra frase que sobresale es que los que se dicen ser judíos, aquí, aunque eran judíos ellos por descendencia, no era... hay personas que son judíos por descendencia física, pero no son verdaderos judíos en el sentido de que sus vidas espirituales están llenos de paganismo,
no honran a Dios, rechazan al Mesías, que se habían aliado a los paganos para someter a los cristianos a muerte en su intento perverso de aniquilar la fe cristiana. Los judíos que rechazaban a Cristo tenían el propósito de aniquilar la fe cristiana, hacerla morir. Y lo hemos visto a través de los siglos, ¿verdad? Filósofos y esto y lo otro que digan, bueno, el cristianismo va a morir y de aquí en 100 años Jesús no será famoso. Y hasta la fecha Cristo sigue en su fama, Cristo sigue siendo glorificado, siendo exaltado y siempre lo será. Nunca llegará a un punto donde no lo sea, ¿verdad? Aún en siglos y en tiempos oscuros de la iglesia, cuando la palabra de Dios, ¿verdad? Ha estado, ¿verdad? Muy bajo, ha carecido. Aún así, Cristo, su nombre se mantiene siendo glorificado, ¿verdad? Otra cosa que vemos aquí en este versículo 9 habla de la sinagoga de Satanás y tal vez, ¿qué significa eso? ¿A qué se debe eso? Bueno, pues con el rechazo del Mesías, el judaísmo um, el judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás, tanto como el culto al emperador. Entonces, una de las cosas que es más lamentable y triste es cuando personas que se dicen ser cristianos apoyen las ideologías del género, apoyen estos pensamientos de este siglo, de la sociedad, de la cultura, que van en contra de la Biblia, solo por amor a la paz. Ay, paz y amor. Mira, la verdad divide. La verdad de Dios divide. Y claro, la división no es algo agradable dentro de las congregaciones, pero cuando la verdad divide de lo que es falso, de lo que es mentira, esa es una división necesaria. No estoy hablando de que se trata de que, oh, no me gustó un mensaje que predicó, ya voy a dividir. No, no, no. Estoy hablando que cuando alguien empieza a apartarse de la sana doctrina, apartarse de las verdades bíblicas, empezar a afirmar, ¿verdad? El matrimonio igualitario, empezar a afirmar que el aborto es correcto, empezar a afirmar, ¿verdad? Que está bien destruir propiedad y hacer lo que uno quiera, en mostrar indignación, esas cosas no van con el cristianismo. Y entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que hay cosas que nosotros no podemos aprobar. Aunque tal vez te va a acarrear, ¿verdad? Que te odien, te menosprecien, se burlen, te amenacen. No importa, tenemos que mantenernos firmes en base a los principios de la palabra del Señor. Entonces eso es lo que había pasado ahí. Las sinagogas eran sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque el fin era de oponerse a todo lo que era de Cristo, al cristianismo, oponerse a la fe cristiana. Y si nosotros hacemos lo mismo y decimos ser parte de la iglesia y nos oponemos a aquellos que están sirviendo al Señor simplemente porque no nos agrada una perspectiva, o no me gusta esto, no me gustan los coros, no me gustan las carnes, no me gusta... Mira, ¿sabes qué? Tengamos cuidado porque nosotros estaremos siendo usados por el enemigo para causar mal al cristianismo, y eso no debe de ser así. Mira lo que dice el versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna está siendo aquí amonestada por el Señor, y les está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. No dice los voy a cuidar para que no tengan. No, les está diciendo van a ustedes a padecer, pero no temas para nada, en nada lo que estás por padecer. Cosas peores aguardaban, esperaban a esta congregación, y el diablo iba a echar a algunos de ellos en la cárcel para que fueran probados. Y esto muestra que los judíos trabajarían en complicidad con las autoridades paganas para perseguir a la iglesia. Ambos serían instigados por el diablo. El verbo griego probar se emplea para la prueba de los metales de fuego, para asegurarse de que no tenían escoria, impurezas, y esta era la manera de purificar los metales, purificar las cosas de las impurezas de lo que no iba, ¿verdad? Y igualmente la persecución es lo que hace con la iglesia, lo purifica de la falsedad, de las cosas que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Entonces así las almas de los creyentes serían probadas en el horno de la aflicción, serían pasados por
fuego, y la tribulación, que es igual usando la palabra persecución. La persecución, la frase dice duraría 10 días. Ahora, esta expresión, algunos lo toman literal, solamente 10 días, algunos lo toman, bueno, más probable fue 10 años, casi el tiempo que estaba reinando casi el Domiciano. Y otros emperadores después de él. Y otros dicen, no, no, y yo estoy de acuerdo con esta posición que dice, más bien está declarando un breve periodo de tiempo. No, no está específicamente, literalmente diciendo 10 días, pero nos está dejando saber que sí va a haber sufrimiento, pero habrá un fin a eso. Llegará a un momento en el cual no será así. Entonces, no exactamente 10 días, pero un corto periodo. Y a pesar de todo, habrá un final próximo a ese sufrimiento, de esa persecución severa. Entonces podemos nosotros notar la certeza de una recompensa. Te daré. Ellos tendrían la recompensa de la misma mano de Cristo. Y no dice, voy a mandar a alguien que te lo entregue. No, dice, yo te daré. Cristo mismo les dará la corona de vida. Entonces, eso es algo muy, muy conmovedor. Además, cuán adecuada es la corona de la vida. La vida gastada a su servicio, entregada a la causa del Señor, porque en ese tiempo los atletas, en ganarse los premios, les daban una corona de hojas, ¿verdad? Ese era representativo de una recompensa que ellos recibían. Bueno, nosotros no vamos a recibir algo que se nos va a desgastar, que se nos va a marchitar, no, algo que permanecerá, una corona de vida eterna. Entonces esa va a ser la recompensa, con una vida mucho mejor, pasar la eternidad con nuestro Señor. Ya versículo 11 para concluir. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces podemos decir que hemos vencido por nuestra cercana asociación con Jesús. No somos vencedores por ser fuertes, ser inteligentes, tener carisma, tener esto y lo otro. Mira, qué dotado estoy, qué talentoso soy, qué genio soy. No, no, no. Nosotros vencemos por nuestra cercanía, nuestra unidad a la persona de Cristo, quien es el vencedor por excelencia. Él es el vencedor. Y porque estamos en Él y ponemos nuestra confianza en Él, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Fuera de Cristo Jesús, somos perdedores. No podemos vencer. No podemos nosotros hacer nada. Apartados de mí, dice la palabra del Señor en Juan 15:5, apartados de mí, nada podréis hacer. No podríamos vencer, no podríamos perseverar, no podríamos nosotros estar continuando en este caminar si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, como Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, tal vez, quizás, a lo mejor, no, no creo que tengan, no, vamos a tener aflicción en este mundo. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Es lo que dijo Jesús, que Él había vencido el mundo y por lo tanto ponemos nuestra confianza en Él a pesar de la aflicción que vamos a nosotros que tener que pasar. Pero lo que sí se nos promete es que no sufriremos daño de la segunda muerte. Aquellos que vencen en Jesús nunca sufrirán daño de la segunda muerte. Esto está hablando no, la muerte física es la primera muerte. La muerte espiritual es la segunda muerte. Estamos hablando donde habrá el castigo eterno de ser lanzado al lago de fuego por la eternidad, una condenación eterna. O tener el nombre escrito en el libro de la vida y se te diga, bien, buen, fiel siervo, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la frase que nosotros dejamos escuchar. Y entonces al mirar y considerar la iglesia de Esmirna, consideramos una iglesia sufriente, una iglesia que estaba pasando aflicciones, que estaba en pobreza económicamente, pero el Señor dice, tú eres rico, yo conozco tu aflicción, no temas, el diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel, habrá tribulación, persecución por 10 días, pero al vencedor, aquel que está unido a Cristo, aquel recibirá de la mano de Jesús mismo la corona de la vida eterna.
Entonces, eso es algo que nosotros debemos aspirar a decir, ¿sabes qué, Señor? Vale la pena tener que sufrir, padecer por causa de tu nombre, no por ser malo. Si tú sufres por ser malo, eso es culpa tuya, ¿verdad? Si tú eres una persona muy amarga, una persona, ¿verdad?, que le gusta, ¿verdad?, discutir, pelear y meterse en pleito y mira, vas a recibir las consecuencias de esas acciones. Pero si tú eres una persona que ama al Señor, vas a sufrir por causa del Señor, vas a ser odiado por causa del Señor, te van a maltratar, se van a burlar de ti y se está incrementando el odio hacia el cristianismo, hacia la Biblia, y solamente esto se va a poner peor. ¿Por qué? Porque hay un propósito en todo esto, porque antes que venga el Señor habrá persecución, pero si nosotros estamos unidos a Cristo, venceremos. Ahora les dejo con esto último. Había un pastor en Houston que estaba con su familia, y estaban, bueno, ya estaba una temporada donde había, me tiene aviso de que se venían tormentas, huracanes y todo eso, y pues ellos estaban fuera haciendo unas compras y de repente estaban ellos como en el parque y llegó, empezó un aguacero y viento y fuerte, y pues el papá levantó a la pequeña hija y ella lo apretaba fuertemente. Llegaron a la casa y le dijo, papi, yo estaba tan espantada. Papi, sí, mija, yo sé que tú estabas espantada, papi, pero yo te estaba agarrando fuertemente. Sí, mija, yo sé que tú me estabas agarrando fuertemente, pero en realidad tú no te me soltabas de las manos, no porque tú me estabas agarrando, sino porque yo te estaba agarrando a ti. Y con esta ilustración podemos darnos cuenta que a veces nosotros creemos, estoy todavía en los caminos del Señor porque yo me he agarrado de Cristo, yo me he agarrado del Señor. Cuando el Señor nos dice, mira, la única razón por la cual tú no te has removido de mis manos, no te has alejado, no te has soltado, no es porque tú tienes fuerza para mantenerte aferrado a mí, sino porque yo te tengo en mis brazos. Y si yo te tengo en mis brazos y si yo te tengo en mis manos, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de ahí. Entonces, ánimo, mis hermanos. Busquemos al Señor, esforcémonos en la gracia de Dios, humillémonos ante Dios. Estamos en tiempos críticos. Mira todas las cosas que están pasando, no solo en Colombia, no solo en los países latinoamericanos, cosas terribles, fuertes que están pasando en países, en lugares como África, en Canadá, en Europa, en partes de México y aún en Estados Unidos. Muchas cosas están pasando, están por suceder y solamente podemos poner nuestra confianza en el Señor. Él es vencedor, el vencedor por excelencia. Y si queremos nosotros también vencer, tenemos que estar en Cristo. Que Dios me lo bendiga, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y si el Señor nos permite, para la próxima semana estaremos hablando sobre la iglesia de Pérgamo.